el Homo sapiens moderno, miren, existen en la actualidad muchas variedades, pero no de especies distintas. Todos probablemente provenimos de un solo pueblo. Nuestro origen parece ser común para todos. Pero lo que sí existen son variedades. Y la cara es lo que más varía. Si ustedes ven nuestras caras, somos sapiens, pero no somos iguales. Nuestras caras varían enormemente. En sentido transversal, la cara es menos ancha que nuestros ancestros. Las líneas craneales son menos gruesas, es otra característica. Estas líneas craneales, o sea, arcos superciliares, allá te vas a criar. Acá la morocha te va a irradiar un poco y Raulito también. ¿Ya? Entonces, decimos entonces que nuestra cara, el arco superciliar, ya no es tan prominente, ¿verdad? Los pómulos tampoco, ¿verdad? El puente nasal ha crecido en el también. ¿Entendieron? Entonces es fundamental que eso lo entendamos, porque al reducirse los contrafuertes óseos, la inmediata conclusión que tenemos es que la musculatura también se ha reducido. Nuestra alimentación es cada vez mucho más blanda. Rodriguito, cuando tomó hoy día su desayuno, con un humilde pan, ¿no es cierto? ¿Verdad? El pan que comemos ahora es un pan suave. Claro, tiene forma, pero no tiene peso. Y cuando le das un mordisco, ya se está deshaciendo en boca. Hasta hace unos años, nomás comerse un pan en la sierra, que era comerse un pan, sacaba pues un trozo de pan, y tenía que mastigar porque se sentía el trigo, se sentía la fibra. ¿No es cierto? Entonces, nuestro requerimiento muscular ha sido cada vez menor. Sagitalmente, la frente menos inclinada. ¿Por qué menos inclinada? Porque se está elevando el cerebro en esta área. Hay una reducción de los maxilares y destaca la nariz y el mentón. Esa es una característica desde el punto de vista sagital. Recuerden que sagital es esto. ¿Ya? Coronal es una vista así. ¿Ya? Y axial es así. ¿De acuerdo? Vertical, cráneo ocupa una posición más superior, la frente es más alta, las apófisis mastoides son más prominentes, estas de acá. ¿Por qué? Porque sostienen gravitacionalmente más a la cabeza en posición erguida. Siguiente. ¿Qué otra cosa más? Una de las cosas que se ha reducido es el volumen de los dientes. Comparado con nuestros ancestros, los primeros homínidos, el volumen de los dientes se ha reducido, pero la fórmula no. Sigue siendo una fórmula ancestral. La simplificación de las cúspides se han hecho mucho más nítidas. Los laterales, segundos premolares y las terceras molares son más inestables en cuanto al tamaño. ¿Saben dónde pasó? En Suecia. A ver, ¿quién me cuenta la historia de Suecia? Solo sé, escuché, pero no sé. ¿No Me imagino por el agua con flúor, sal con flúor, ¿no? Todo lo que... Ay, cuéntanos. No digo la alimentación, supongo. Bien, tuvo que ver eso. Políticas de alimentación, políticas de protección, flúor, educación. En Suecia también tiene toda una prima que vive allá y ella me comentaba que están obligados a ir a pasar su consulta cada 6 meses y los llaman, y si el paciente no va a su consulta, tienen que pagar una multa. Mira. En Suecia. En Suecia. Ni siquiera va al Estado, o sea, no es al Estado, porque el Estado les obliga. Son políticos. Otra de las causas es de que los colegios en Suecia y en Noruega, tengo entendido, los niños no comen entre desayuno y almuerzo. Pero ya vienen bien pateados. No pueden comer o sea, está prácticamente, se considera aberrante que un niño coma pues golosina, pan con pollo o mayonesa en el recreo. O comer. Está prohibido. Nosotros hacíamos un trabajo en el Colegio General Prado, en el Callao. ¿Y por qué miércoles tenemos tantas calles acá? ¿Cuál es el impacto que tenemos? El impacto, ¿no? Han hecho un agresivo trabajo durante 5 años.
nuestros niveles de caries se habían reducido miserablemente solo 5%. 5%. Y la prevalencia iba siempre por ahí. ¿Por qué? Hasta que dije, no, dejemos de hacer, vamos a hacer un levantamiento de información. ¿Por qué está ocurriendo esto? No puede ser 5 años trabajando y tus niveles siguen siendo casi iguales, ¿no? El número de casos nuevos de caries. Empezamos a hacer una inspección de todo el colegio. Primero loncheras y de qué cosa comía en el recreo. ¿Sabes qué cosa comen en el recreo? ¿Y qué cosa traen en las loncheras? Galletas. Mira, los que tenían más dinero traían frugos. Pero ¿qué traían? Frugos, traían alfajores. O si no traían alfajores, traían ¿cómo se llaman estos? Melcochas. Claro, todos son alimentos energéticos que te dan energía, pero son potencialmente cariógenos. Y cuando se iban a comer a los 3 puestitos que tenían ahí, ¿saben qué vendían? Coca-Cola en bolsitas de chupete. ¿Ah? Sí. Coca-Cola en bolsitas de chupete. A una china. Uf. Entonces, no solamente eso, o sea, ¿qué comían? Comían pan con mermelada. Evidentemente tenemos la posibilidad de tener una boca sumamente ácida. Así que tuvimos que hacer un cambio agresivo en eso, ¿no? Entonces, cuando dijimos de que tenían que cambiar las loncheras, se tenía que decir a los puestitos de que, ¿no?, de que cambiaran también su actitud frente a esto con los niños, ¿no? O si no, había que sacarlos del colegio. Al final terminaron sacándonos a nosotros. Claro, Lo iba a decir. Claro. Bueno, una historia extraña, pero sí, pues, los niveles de caries probablemente se mantengan. Todavía hay chamba, no se asusten los que hacen endodoncia, todo eso, no se asusten, van a tener chamba todavía. Pero los que sí vamos a tener un montón de trabajo somos nosotros, los ortodoncistas. Ustedes se están preparando muy bien para esa parte. Van a tener trabajo y trabajo continuo, porque un paciente de caries tú lo curas y ya no regresa hasta después del tiempo. El paciente de ortodoncia va a continuar contigo mínimo 2 años. Y eso va a representar para ustedes un ingreso. Pero tienen que hacer las cosas bien, porque si hacen las cosas mal desde el principio, no van a regresar y no van a tener recomendaciones. Sí, pues, los maxilares se han reducido. Los dientes no se han reducido en número, se han reducido un poco en volumen, pero no al nivel que han tenido los maxilares. Entonces, la humanidad al principio estaban bastante bien separados por razones geográficas, pero cada vez las comunicaciones entre los seres humanos es mayor e intensa. Las migraciones de las poblaciones es mucho mayor. De manera que las mezclas, las mixturas se van a dar. Ya en nuestro país hay una gran mixtura. Somos un país multirracial, multicultural, multilingüístico. Entonces, en nuestra sangre se mezclan todas, ¿verdad? Y por lo tanto, nuestras características faciales se van a expresar. Entonces, las maloclusiones es un tema que viene desde atrás. Nos toca tratar a una población que tiene aproximadamente 75% de maloclusiones. ¿Qué más? El hombre siempre tuvo 32 piezas. Siguiente. ¿Qué factores determinaron la evolución craneofacial del hombre? Vamos a ver esos factores. Cambios producidos por la posición erecta, la cual ocasiona una adaptación del equilibrio de la cara y del cráneo. Caminamos erectos, ¿ya? Y eso nos va a dar a nosotros una posición mucho más centrada del cráneo dentro del cuerpo. El crecimiento del cerebro creció más la zona del telencéfalo, por lo tanto se levanta la frente más hacia arriba. La disminución de la importancia de la boca para alimentarse y defenderse por liberación de las manos. Ya no utilizamos más la boca para defendernos. Son las manos las que adquieren importancia, porque frente a una amenaza es casi instintivo. ¿Qué agarramos? Un palo, una piedra, ¿verdad?
Son las manos, no mostramos los dientes. Ya no. En nuestra etapa cuadrúpeda mostrábamos los dientes. ¿Entienden? Y este es el cráneo del sapiens sapiens, ¿no? Pueden notar ahí esas características. Todos los puentes, miren, el puente orbitario, este puente orbitario de acá, ya es más delgado. El puente que conecta al malar con el temporal, que es el asa de la calavera, más delgado y suave. El ancho que tiene la rama de la mandíbula ya no es tan ancha como era antes, ¿no? El cuerpo es mucho más horizontal, no tan vertical. Y pueden ver ustedes que los caninos ahí no son caninos enormes y grandes que dificultaban el movimiento de lateralidad. Son por el contrario caninos más pequeños, casi concordantes con los centrales, ¿no? Se alza ahí el puente nasal como una característica eminentemente humana. Siguiente. Y los dientes están perfectamente implantados dentro del diploe, y rodeados por una cortical. Una cosa que también ustedes van a ver es que las inserciones musculares dejan menos huellas. En todos los homínidos, estas áreas son gruesas, con impresiones digitales y con salientes, producto de la agilidad, de la fuerza que Pero tenemos. eso también puede variar dependiendo de la fuerza muscular que le dé la persona. O sea, si es una persona buena, va a tener más fuerza y va a marcar más, ¿no? Así es. Pero todas las generaciones, o sea, todos, lo que hagas tú, si se repite por generaciones, por mil generaciones para adelante, hace exactamente lo mismo. Empieza a marcar en sus estructuras un sello. ¿Entiendes? Porque esa es también información némica, ¿verdad? Por ejemplo, surge un gen que te hace a ti bruxómano. El bruxómano frota, así, ¿verdad? Y al hacer esto, va a desarrollar actividades musculares distintas, ¿cierto? Su cara se va a hacer mucho más fuerte, más prominente. Pero imagínate si eso se repite de generación en generación. Y por ahí se junta con una bruxómana. La característica se va a acentuar en la siguiente generación. Y así, y así, y así. Sobre todo si esta es dominante, si ese gen es dominante. Algo de eso funciona dentro de la selección natural. Pero es cierto, o sea, cada individuo va a tener una variación en esto, pero para que haya una variación en la forma, han tenido que pasar millones de años, muchas generaciones, para ser sapiens sapiens. Miren todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero cada uno sí, individualmente puede generar una forma diferente, incluso derecha a izquierda. ¿Cuántos de ustedes comen solo con la derecha? ¿O solo con la izquierda? ¿O utilizan ambos lados? La pregunta sería reformulada de otra manera. ¿Cuántos de ustedes comen con un solo lado? Cuando me doy cuenta que no estoy sentado. Pero siempre se está masticando por un lado. Generalmente escogemos un solo lado para masticar. Y ahí le damos. Creo que es el lado más eficiente y donde haya mayor cantidad. Y por lo tanto se van a desarrollar mayor cantidad de sitios donde vas a sentir y diferenciar el sabor. ¿No? Siguiente. Vamos a ver ahora la diferencia entre los grupos étnicos. ¿Somos iguales todos los sapiens en términos craneofaciales? Siguiente. Bueno, vamos a dividirlos así. No existen en realidad, como verán, no existen razas. No existen. No hay razas, porque todos pertenecemos a una sola, si lo quieren así, raza, que es la humana. ¿Bien? No hay. Lo que hay son grupos principales, así se dividen. Se llaman grupo principal negroide. Y el negroide es probablemente el que tiene genes mucho más ancestrales que el resto de grupos. Y se caracteriza por una piel negra o castaña oscura, pelos del cuerpo generalmente escasos, normalmente son oscuros que van del ensortijado al lacio. La línea facial en ellos, por ejemplo, es prominente.
nariz larga y algo achatada. Los labios generalmente son gruesos, los maxilares biprotrusos y dientes grandes. Esa es la característica que tenemos. Y es que tenemos que enfocar a un negroide con esas características. Y así será la belleza y la de parte de ella, pero en su conjunto. ¿Entienden? ¿Verdad? Repito, nosotros somos producto de una mezcla, de manera que no nos podemos ubicar dentro, pero lo que tenemos que definir bien es qué tinte mayor existe en el sujeto. Es decir, hablando hace millones de años, veníamos de los primates, y ¿cuándo empezaron las diferencias raciales, que conocemos como diferencias raciales? O sea, que en esa época también habían hombres negros, había hombres de raza amarilla, o es que esto es reciente, digamos. Es relativamente reciente. O sea, si entendemos de que, vamos a ver, 5 millones de años, ¿no? 5 millones de años, para todo el tiempo que tiene la Tierra, la especie humana, solo tiene 5 millones de años. Somos una especie reciente. Y cuando les hablé al principio que procedíamos probablemente de un solo pueblo, y probablemente de una o máximo 2 mujeres que eran hermanas. O sea, en algún momento de la selección natural hubo un grupo de seres humanos que se diferenciaron del resto. En algún momento. Y que siguieron su línea evolutiva como un grupo pequeño. Mientras que otros fueron más exitosos. ¿Por qué razones? Ya les hemos explicado en todas las clases anteriores. En este momento nosotros por alguna razón somos predominantes, ¿no? Sí. Pero si yo les hablo de los uros, ¿cuántos uros hay? Si las condiciones del planeta si nuestro planeta se llenara de agua, de repente los uros tuvieran mejores posibilidades de sobrevivir. Estoy poniendo un ejemplo que se me vino a la cabeza, ¿no? Si en este momento hay un cataclismo y se muere la humanidad, ¿no es cierto? ¿Dónde creen que tienes mayor probabilidad de encontrar restos humanos? ¿Cómo? ¿En qué parte? China. ¿Cuántos son los chinos? Muchísimos. Probablemente cuando revisen allá y viene un alienígena, no van a encontrar pues el cráneo del abuelito, ¿no es cierto? Probablemente encontrarán el cráneo de un chino y dirán, oye, mire, el ser humano, el habitante de la Tierra era así, y dirán a un chino. ¿Me entienden? Porque son los más prolíficos, la población mucho más grande, ¿no es cierto? Y si los chinos se animaran a invadir todas las síntesis, se van a reproducir y probablemente puede ser que sean más exitosos, ¿no? ¿Quién sabe? Estamos hablando de eso. Ahora, fuimos probablemente un solo pueblo, con características de sapiens. Imagínate a todos nosotros todavía, ¿cómo fuimos? O sea, la palabra es como, ¿de qué color fuimos? Sería la pregunta. Es una pregunta que todavía ni siquiera podemos responder. ¿Me entiendes? Aparentemente nuestro color va a depender del medio ambiente. Del medio ambiente. Imagínate tú, estás en el África. ¿Qué tipo de piel necesitas? Necesitas una piel oscura. ¿De acuerdo? Si estás en Suecia, en donde solamente tienes algunos días, pásale. A la Siberia. Interesante eso, ¿no? ¿Qué color? Si tú te vas a Suecia, en donde solamente tienes 11 meses, pero un solo mes de sol, de luz, y después los días son cortos y las noches son grandes, son largas, tienes poca exposición al sol, ¿qué tipo de piel tienes? Hasta los morochos que van para allá se van blanqueando. Nuestros paisanos que se fueron a Suecia por esto del terrorismo, cuando llegaban para acá decían, oye, estás más blanco. ¿Qué te ha pasado? Vaya, así cuando está en Suecia, no se blanquea. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, mayor radiación química, hay una mayor reacción de la piel.
Vamos a ver, si vives en el desierto, ¿cómo son las poblaciones de los beduinos? Todos son poblaciones con piel tostada. Sin embargo, ahí hay muchos descendientes de cromañones, ¿no? ¿Entienden? El cromañón que se encontró en Francia probablemente tenga características más bien más claras que oscuras. Pero el Mediterráneo era más tostadito. Si te vas más hacia los Urales, ¿no es cierto?, donde el clima es más frío, te vas a exponer al medio, ¿no? Te guardas más, ¿no es cierto?, te proteges más. Si vives en el desierto, ¿qué tipo de nariz necesitas? ¿Necesitas una nariz respingada así? No, porque te va a entrar la arena. Si alguna vez han estado en un Paracas acá en Pisco, ¿no es cierto?, o el mismo Paracas, la arena te entra pero por todo lado. Y si una naricita así, facilita. ¿Cómo es la nariz del árabe? ¿Han visto que parece un camello? Para protegerse, ¿de verdad? Y para proteger su piel también tiene que prácticamente ser una momia, ¿no? Como Dakar, así como ven los ahorita. Entonces sí, pues. Entonces, la piel es algo que varía y que puede variar de sujeto en sujeto dependiendo de las características y también de la alimentación, de qué comes. El pelo también ha ido variando, ¿no? Pero en general tú vas a encontrar el pelo ensortijado, lacio, como una variedad, ¿no? Pero hay sitios donde las características son casi comunes. Tú no vas a ver a un chino con cabello ondulado. Es raro. Ahí existe una mezcla. ¿Entiendes? Generalmente son lacios, como todos nuestros cobrizos, son lacios. ¿De verdad? Entonces sí, pues, probablemente cuando estuvimos con ese pueblo pequeño que salió, probablemente tenía ciertas características que luego fueron variando conforme estuvieron en los medios, en los lugares. Si tú te vas a ver al Ande, tú vives a 4.000 metros cuadrados, Raulito, 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué te conviene? ¿Te conviene ser alto? ¿Alguna vez has ido a Pune? Sí. ¿Cómo hay que caminar en Pune? Primero tienes que, ¿no es cierto?, te falta el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, ¿necesitas más caja o no? Necesitas más caja. Pues, el terreno es llano, es escabroso, ¿cierto? Un cuerpo largo, ¿no? Tendría que flexionarse bastante por ahí necesitas un cuerpo más bien más corto, ¿cierto? Más corto, más adaptado a lugares pequeños. Lo mismo pasa si tú vas a los Alpes, ¿no? Si vas a los Alpes, incluso si vas hacia los Urales, siempre los que están a más altura son más pequeños. Si vas a los Apeninos, tú vas a encontrar alemanes bajos. Normalmente vemos alemanes grandes, ¿no? Están mucho más en el llano. Entonces hay ciertas adaptaciones que se han dado a través del tiempo donde fueron exitosos. Miren cómo eran los neandertales. Los neandertales estaban bien adaptados al frío y toda su estructura craneofacial respondía también a eso, ¿verdad? ¿Se entendió entonces la respuesta? Ahora, al principio fueron grupos así aislados que se fueron desarrollando. Habían barreras de carácter geográfico, ¿no? Europa se comunicaba con el Medio Oriente, sí, pero no era fácil. Había que caminar a través de los desiertos, ¿verdad? ¿Europa se podía comunicar con América? Por Bering, pero eso no es Europa, eso es Asia. Y evidentemente no era fácil todo, había grandes barreras. Los del sur de África con el norte de África se podían comunicar, había un gran problema, ahí existía
Primero una gran selva, bueno, que podía ser atravesada de alguna manera por grupos humanos, pero tenías el desierto del Sahara. Porque lo lógico sería de que los africanos, ¿no es cierto?, hubieran llegado fácilmente a Europa y hubieran tenido algún tipo de participación, pero han sido más los árabes, ¿no?, que los sur de Europa. ¿Por qué? Porque hay barreras. La falla del Rief, que corre paralela hacia abajo en el África, también impidió que se comunicaran el Medio Oriente con toda África. Madagascar se desarrolló sola, como una isla, y las especies también son bien diferentes. Y con el Asia, ¿no es cierto?, había un poco más de comunicación, pero era toda terrestre, ¿verdad? En la guerra de los árabes, cuando interrumpieron las vías de comunicación por las especies, posibilitó que Colón, buscara las Indias y encontró las Américas, pero la encontró poblada, ¿no es cierto? Si provienen del África, ¿cómo llegaron? Ahora vamos a tener una explicación de eso. Es una explicación que nos da recientemente la ciencia. Quedemos con el concepto que provenimos de un solo pueblo. Y miren, Arayton tenía razón. Tenemos una Eva mitocondrial. ¿Se acuerdan que antes había una diferencia? No, la evolución, no la... Aparentemente por ahí las cosas no parecen ser tan distintas, ¿no? Siguiente. Y acá tienen un tipo negroide. Algunos lo conocen, ¿verdad? Entonces sí, pues usted puede ver pelo desorticado, la piel es quemada, oscura, ¿no? Labios gruesos, muy bien, morocho. ¿Qué más? La nariz, ¿no es cierto? ¿Lo van a percibir? Acá cuando se viene la maloclusión, una nariz o todo, sí. Pero ustedes pueden visualizar, además de eso, los ojos son generalmente oscuros. ¿No? Siguiente. Y ustedes pueden visualizar, ¿no?, una prominencia, una biprotrusión. Cuando hay biprotrusión, se reduce el mentón. Cuando hay biprotrusión, se reduce el mentón. En él, porque Sapiens aparece la nariz claramente, ¿verdad? Siguiente. El otro grupo principal, y acá, repito, no estamos hablando de razas, ¿eh?, estamos hablando de grupos principales. El grupo principal mongoloide tiene un color de piel ligeramente amarillenta. El pelo lacio, negro a castaño oscuro, y presenta una característica que no lo tiene el resto. Presenta el pliegue epicántico. ¿Y cuál es el pliegue epicántico? Si ustedes ven, vamos a pedirle que nos ayude a Gladys, ¿no? Gladys, quítate los lentes. Nadie niega el origen oriental, ¿no es cierto?, de Gladys. Ahora, fíjense ustedes ahí. Mírenme los ojos. Ahora, cierra los ojos. Ahora, ábrelos. Ven ustedes que se cubre, al párpado cubre un pliegue. ¿Lo ven? Ese es el pliegue epicántico. Muchas gracias. Cosa que también nosotros podemos tener. ¿Por qué? Porque también tenemos un origen asiático. Como lo dijo Rodrigo, las poblaciones de cobrizos tienen un origen asiático. ¿Qué más? La cara es aplanada en el tercio medio, sobre todo en los asiáticos. Es decir, todo sujeto asiático o con un gran componente asiático tiene el tercio de la cara disminuido por una característica morfogenética. ¿Ya? Tercio inferior de la cara disminuido, esta parte de acá. Y entonces aparece el mentón. Y aparece el mentón como si fuera una protrusión de clase 3, ¿no? ¿Qué más tenemos en ellos? Labios medianos y nariz mediana. Siguiente.
Acá lo tienen. ¿No? Miren, el pelo es característico, la piel también, con un tono amarillento. El pliegue epicántico es este que está acá. Los labios son delgados y pequeños, la nariz también es pequeña y se nota, ¿no es cierto? La mandíbula bien presente en la cara. O sea, que por estas características ellos tienen una mayor prevalencia de clase 3. Vamos a ver la siguiente. ¿Es esto de acá? Es acá, es como una cosa así. Fiebre epicántica. ¿Sabes tú? No, tú no tienes. Tampoco. Siguiente. Pero vamos a ver de repente en la de perfil. Acá está bien. Acá está el párpado y encima está el otro. Solo que se nota acá. ¿Notan ustedes el poco desarrollo del tercio medio de la cara? ¿Sí o no? Sí. ¿Notan la predominancia de la mandíbula? Sí. Tratando de que hablen, pues. No me hablen. No me miran con cara de nudos. Entonces, la posibilidad de que ustedes tengan a un paciente de clase 3 con un sujeto mongólico o asiático es mayor. Y cuando veas tú una maloclusión y dices, acá, uy, este paciente solamente ven modelos. Entonces, acá fácil, alineo y nivelo. Y listo. Alinea y nivela y ¡bum! Se le pone así. Doctor, cuando yo vine mis dientes estaban chiquitos pero estaban para atrás, ¿por qué están para adelante? ¿No te diste cuenta que era un paciente con origen asiático, con poco desarrollo del tercio medio de la cara? Que sus dientes estaban así adaptados, cuando le aplicaste los brackets, los sacaste hacia afuera. Cada vez que veas a un paciente con este perfil, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado si el paciente ya evidencia una tendencia a clase 3. Porque cuando le coloque los brackets se va a hacer evidente la clase 3. ¿Por qué? Porque la base ósea que sostiene a la maxila está para atrás. Y una base ósea que está para atrás no te permite protruir demasiado los incisivos. En cambio, los biprotrusos en los negroides es más fácil hacer un proceso de alineamiento y nivelación. ¿Por qué? Porque sus bases óseas están hacia adelante. Entonces soportan. Y además sus características morfofaciales están con ellos. ¿Bien? ¿Me entiende? Sí. Adelante, siguiente. Y otro grupo es el grupo principal caucasoide. Grupo principal caucasoide. Generalmente ellos tienen piel blanca a castaña, oscura. Generalmente tienen abundante pelo, es claro, lacio o ondulado. Nariz estrecha y protuberante, labios finos. Y acá hay diferentes formas faciales, muchísimas. Se dicen caucasoides porque el cráneo que describieron como caucasoide proviene o lo encontraron en el Cáucaso, en Rusia. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente. Acá tienen un caucasoide. Observen ustedes ahí que la cara es mucho más alargada, ¿verdad? El pelo también es característico. Los ojos van variando de diversos colores. Van desde el negro, ¿no es cierto?, hasta el celeste. Y pasa por todas las variedades del azul, del gris, del verde. Siguiente. ¿No? Son caras más alargadas. Siguiente. Y al ser alargadas, por lo tanto, tienen más tendencia a la clase 2. ¿Cierto? Al ser dólicos faciales, tienden a desarrollar más maloclusiones de clase 2. Mientras que los asiáticos o mongoloides tienden a desarrollar maloclusiones de clase 3. Acá el tercio medio de la cara
tiende a irse ligeramente hacia adelante, pero es la nariz la que se va hacia adelante en los caucasoides. Entonces ellos tienen mayor prevalencia de clase 2. Observen ustedes acá, nariz prominente, pero delgada, labios delgados, presencia de mentón, y estos generalmente en algunos de ellos están incluso mucho más atrás. ¿Verdad? Siguiente. Entonces, ya hemos visto entonces a los seres humanos, ¿no? Los animales que han convivido con nosotros, los mamíferos, tienen sus propias características y quiero que las reconozcan también. Siguiente, para tener un efecto comparativo. A ver, vean acá. Este es un cráneo de un niño, de un adulto, de un anciano. Pero tiene el ¿Qué pasa? arco El superficial bien ojo es prominente. muy grande. ¿Ah? Es un primate, un mono. ¿Qué pasa? Se parece al nuestro, ¿no? Sí. Se parece, pero no es el nuestro, por todo lo que hemos estudiado ahora. ¿Qué cosa nos diferencia ahí? Los arcos Ah, superficiales. pues las enormes. Tendríamos que tener unos ojos así grandotes para que se vean como humanos. ¿Qué otra cosa nos hace diferentes? Este arco ciliar. El arco superciliar es demasiado prominente, ¿no? Muchas líneas grandes. ¿Qué otra cosa más ven ustedes ahí que al toque les llama a la vista? Los caninazos, los caninos que ven ahí. Esos caninos no son nuestros. Ya dejaron de ser nuestros, incluso cuando estaban Dryopithecus. ¿Ya? Nuestros caninos cada vez fueron más pequeños porque tenemos movimientos de lateralidad. Siguiente. Ese es el perfil de ese. ¿Esa es nuestra mandíbula? Ya no es tan... primero, la rama es tan ancha. Miren. Además, ahí hay 3 premolares. Exacto. 1, 2, 3. 3 premolares. ¿Fórmula humana? Los seres humanos no tenemos 3 premolares, tenemos solo 2 premolares. Miren el cuerpo de la mandíbula y miren el cráneo. ¿La cara y el cráneo guardan proporción para que sea humana? No. Miren, además un cráneo pequeño y alargado. Siguiente. Miren la forma que tiene la arcada. Es una forma en donde las premolares y las molares están paralelas entre sí. Paralelas entre sí. De manera que cuando ustedes hagan un arco y van a colocarlo en boca y los han hecho paralelos, le están haciendo una boca de mono al paciente. Si nuestra oclusión es por el contrario, es abierta, es de forma elíptica. ¿Lo van entendiendo? Elíptica. Y si ven a un paciente que viene con las dos semiarcadas paralelas entre sí, ese paciente necesita disyunción. Significa que hay una fuerza compresiva que los ha llevado a que los dientes estén de esa manera. Miren ahí, ¿ven las 3 premolares? ¿Cuántas molares hay? En lo único que se diferencian con nosotros es en esa parte de la fórmula, la parte premolar. El resto es igual. Tiene sus 2 incisivos. Tiene 2 forámenes. Tiene 2 forámenes. Vean paralelos, sí. Es otra característica también diferente. Nosotros tenemos solamente un solo foramen, el foramen palatino. Pero después tiene sus huesos palatinos atrás, su construcción es parecida a nosotros. Por eso, porque son primates. Pertenecemos a la misma orden. Siguiente. Miren las molares. El primate superior, miren la conformación. El primate antropoide y el hombre actual. Se van dando cuenta que la estructura se va haciendo cada vez más definida con nosotros y que además las fosas y los surcos más definidos, menos complejos. El primate inferior, miren la cantidad de fluctuaciones que tiene. El primate antropoide, o sea, el gibón, el chimpancé, ¿no? El gorila, los tiene así. Pero ya los chimpancés y gorilas se parecen a nosotros porque tienen 3 cúspides vestibulares y 2 linguales, ¿verdad? Tienen la forma de Y. La diferencia está en que nosotros las tenemos mucho más estilizadas y acá es uniformes. Y nuestra relación cúspide-fosa es mucho más perfecta, ¿no? Siguiente.
Miren, esta es la arcada de ese mismo monito. ¿Se van dando cuenta que es en forma de U? Y otra diferencia. Debajo de la sínfisis existe este segmento óseo que se llama tabla cínea. Esta es tabla cínea, que nosotros no tenemos. Esa tabla cínea descansa casi sobre su pecho, que tiene mucho cuello, los monos. Siguiente. Y esto corresponde, por ejemplo, a un felino. Los felinos carecen de premolares. En ellos prácticamente se han involucionado los premolares. Rudimentarios. Ellos generalmente tienen acá las molares, los caninos y los incisivos en mayor número. Su fórmula dental es distinta. ¿Por qué? Porque fueron por otra línea. Siguiente. Este de acá es otro animal. Este es un guanaco. Ponla de perfil. Bueno, esta es la mandíbula del carnívoro. O sea, este es de un puma. Vamos a reiniciar. Hay incisivos en mayor número. Ellos tienen 6 incisivos, 2 caninos. No hay premolares, o sea, sería 3, 1, 3 es su fórmula. 1, 2, 3. No tienen premolares. ¿Por qué creen? ¿Ustedes lo han visto alguna vez a un león decirle, qué rica no está esta carne, suavecita? ¿Qué hace un león? Corta. Igual, te das a un perro, te va a hacer lo mismo. Te va a hacer lo mismo. Y de repente los perros vayan camino también de evolución. Los perros son originalmente carnívoros. ¿Y qué comen ahora? Galletas. Los están obligando a los pobres perros a tener movimientos de lateralidad. Mi perra cuando come sus croquetas es cuac, 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 y la veo hacer esto. Cuac, cuac, cuac. Está masticando. Está haciendo movimientos de lateralidad. Ahora ven a sus poodles y tienen unos caninos así chiquitos. Siguiente. Este es un roedor. Miren, el roedor solo tiene 2 incisivos. 2 superiores y 2 inferiores. Y atrás, si vienen toda la zona de las molares. Siguiente. Miren. Tiene sus incisivos, pero no tiene caninos. No tiene premolares. De frente son molares. ¿Sabían eso? Entonces luego para nosotros, ¿no es cierto? Y somos odontólogos. Odontólogos, o sea, odonto significa diente, logos. Somos los que sabemos más de dientes y no sabían eso. Porque esto no nos enseñan en la universidad. Nos deberían enseñar. ¿Y por qué? Porque este sujeto, este de acá, lo único que necesita es cortar la hierba, porque son la mayoría de herbívoros, cortan la hierba y luego muelen. Ellos son expertos. ¿Necesitarán caninos para eso? No lo necesitan. Necesitan movimientos amplios. Entonces usted lo ve a un conejito cuando come, tú ves sus mandíbulas, pero así. ¿Corta? Sí. Sus mandíbulas se mueven así. Movimiento de lateralidad. Por tanto, sus cúspides no pueden ser altas. El carnívoro necesita cúspides altas ¿para qué? Para cortar. Pero un roedor no. Un roedor, por el contrario, su superficie debe ser aplanada. La siguiente repente está ahí. Miren acá. Superficies aplanadas. Siguiente. Luego igual también pasa con los rumiantes. Acá está, esta es una fotografía de un puma, ¿no? Sus grandes caninazos. ¿Y necesitan caninos o no? Sí, con eso matan, con eso desgarran. Pero luego solamente necesitan romper y luego pasar. Chancar, no triturar, chancar, para trozarlo. Siguiente.
un auquénido. Y miren qué cosa tienen los auquénidos. Tienen incisivos, pero ya no tienen caninos. Y es más, ya no tienen dientes arriba. Miren, no tienen dientes arriba, miren, no tienen incisivos. Tiene acá un canino, pero acá ya están entrando en involución. ¿Se dan cuenta? No dice, pero ¿por qué? Deberían tener sus incisivos. No, están adaptados, ¿no es cierto?, a cortar la hierba. Pero la hierba que hay en las planicies, a sujetarla y cortarla por debajo. Carecen de premolares y tienen solamente molares. Siguiente. La articulación temporomandibular es diferente, fíjense bien. Este es un roedor. Las superficies oclusales son mucho más aplanadas. Por lo tanto, ellos necesitan movimientos de este tipo y movimientos de este tipo. Siguiente. Es todo un riel el que tiene. Fernando, perdón. Los auquénidos, su aparato digestivo es como el de los rumiantes. Son rumiantes. Parecidos. Son parecidos. Porque necesitan cavidades para fermentación. Fermentan la hierba. Ahí están las superficies que se han desgastado, ¿no? Son planas, que facilitan el movimiento de lateralidad. Siguiente. Muy bien. Entonces hemos aprendido que el sapiens se originó en el África. Lo ven a múltiples colores, ¿no es cierto? O sea, hace 150.000 años había esto. Estos son los marcadores genéticos. ¿Ya? Hace entre 50 a 70.000 años atrás, estos eran los marcadores. O sea, los restos óseos que se encontraron, en los cuales le quitaron la médula de los dientes, o sea, o la pulpa de los dientes, y luego lo analizaron y encontraron estos marcadores genéticos. Los que encontraron hace entre 50 a 70.000 se encontró esto. ¿Entienden? O sea que en esta etapa, entre 50 a 70.000, estaban yendo a este lugar. Entre 30 a 40.000 años atrás, miren dónde estaban. ¿Se dan cuenta ustedes de que probablemente ese grupo de los humanos que somos actuales sucede acá? De esta parte, o sea, la mayor cantidad que se expandió por Asia, Europa, Oceanía, provienen de acá, del Medio Oriente. Todos estos siguen siendo sapiens, ¿eh? Solo que tienen otro marcador genético. Y estamos hablando de 30 a 40.000 años, no de millones de años. ¿Verdad? ¿Estamos? Siguiente. Entonces, así es como probablemente se difundió sapiens. Sale del Medio Oriente, ¿no? Se distribuyen por todos los pueblos del sur de África, África Meridional. Muy pocos de ellos atraviesan el Sahara, pero sí llegan a Europa, Asia, Oceanía, Australia. Y luego, a través del estrecho de Bering, hace 20.000 años, entre 15.000 a 20.000 años más o menos, ¿no? Por el estrecho de Bering ingresan los asiáticos, un grupo que proviene del sudeste asiático, porque nuestras características se parecen. Y hay probablemente dos grandes migraciones, en dos momentos históricos. Probablemente el momento en que se congeló el estrecho de Bering. Cuando se congeló el estrecho de Bering, esos grupos que estaban ahí empezaron a atravesar en dirección hacia América. Y por los rasgos físicos y por los marcadores genéticos que estoy hablando ahorita, América recibió dos grandes oleadas. La primera es la oleada de los paleoamericanos. Los paleoamericanos eran sujetos más bien bajos, ¿cierto? Trejos, fuertes, ¿verdad? Braquifaciales y mesofaciales. Fueron los paleoamericanos. Y la segunda oleada fueron los indoamericanos. Los indoamericanos
generalmente eran más bien más dólicos, más altos, ¿no es cierto?, más robustos. Los paleoamericanos vinieron por la costa atlántica, mientras que los indoamericanos vinieron por la costa pacífica. Los indoamericanos, al ser dóricos faciales, tienen por lo tanto una nariz mucho más prominente, ¿no es cierto? Cara de apache, como le dicen, ¿no es cierto? Nariz prominente. Eran más fornidos, más guerreros. Llegaron y se distribuyeron por toda América. Los primeros que llegaron fueron los paleoamericanos, los antiguos. Esos atravesaron la selva. O sea, la selva sudamericana, fueron los que atravesaron la selva sudamericana. Por eso cuando ustedes ven a los machiguengas, miren su nombre, machiguenga, hasta la fonética es muy parecida al de asiático. Si ustedes agarran a un asiático y lo llevan a la selva y le ponen su mascaipacha, va a ser un selvático. Por eso cuando Fujimori se iba para allá y le ponían su mascaipacha al toque, lo levantaban en hombros. ¿Verdad? Sí, hay muchos rasgos característicos de ellos. Siguiente. Y acá está la diferencia. ¿Qué cosa se hizo? Mira. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Mira. Hay un cromosoma que es el cromosoma Y. Ustedes saben que la célula tiene un núcleo donde están los cromosomas, ¿no es cierto? Ya, ahí sacan ustedes el cromosoma Y. ¿Quién tiene cromosoma Y? Nosotros. Esto no les dio a ustedes, les a los hombres, ¿no es cierto? ¿Tienes cromosoma Y o no? Por supuesto. Grita nuestro cromosoma Y. Dentro de ese cromosoma Y, fíjense, el ancestral tiene esta característica. Y todos tenemos así desde ese momento. Todo sapiens tiene esta configuración. Esa configuración es evidentemente africana. Todos los africanos lo tienen. Todos. Y su patrón de ADN está así en estas bandas. Entonces, cuando venga el cromosoma Y y cuentas estas bandas, más esta configuración, dice, este es cromosoma Y. Punto. ¿Me entienden? Los que están fuera de África, o sea, migrantes africanos, portaban el marcador M168 hallado en los no africanos. Retrocede, por favor. ¿Otra más? ¿Se acuerdan de estos? Los que están allá, todos tienen la misma configuración del cromosoma Y ancestral. Los que salen por acá ya tienen la primera mutación. La primera mutación. Vamos adelante. Esta. Fuera del África, migrantes africanos portaban el marcador M168. Este es el M168. ¿Se dan cuenta que en todo es igual, excepto en este marcador? Esta es la primera mutación. Es una mutación hereditaria de ADN. Probablemente todos los que salieron del África tenían algo especial que les permitió salir del África. No era fácil salir del África, porque tienen todo el Mar Muerto, toda esa zona difícil que tienes en el Medio Oriente. Entonces usted tuvo algo especial. Por eso que pudo atravesar esa barrera y salir del África y reproducirse. ¿Qué número es? ¿Qué cromosoma es? ¿Está solamente en quiénes? Los machitos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuál es el rol de la mujer, cosa que nosotros no damos. Ahí Diosito fue equitativo. Entonces, la primera mutación que tuvo Sapiens, ojo, este de acá es Sapiens, este es Sapiens, va camino a ser Sapiens, es del euroasiático. Y la mutación es el M9 de los euroasiáticos, que apareció en Oriente Medio o en el centro de Asia. Y está inmediatamente debajo de él. Este es el M168, que significa mutación 168. Y el M9 es la mutación 9.
para que se acuerden. M168, 6, 8 y luego viene 9. 168 ocurre aproximadamente hace 40.000 años atrás. ¿Te has dado cuenta que acá hay solo miles de años? ¿Quién hizo la pregunta sobre la mutación? ¿Yolanda? Tú me hiciste la pregunta, ¿no? Sí, me hiciste la pregunta, la leí en tu mente. Para que haya una mutación, ¿no es cierto? Tienen que transcurrir miles de años, pero no millones de años. Miles de años, entre los 50.000, ¿no es cierto? Y los 40.000 son 10.000 años. No es mucho, en historia es poco. ¿De qué manera se expresaba esa mutación? No sé, no me dices. O sea, ¿de qué manera en la transformación de su cromosoma Y? No, pero ¿cómo se expresaba ¿En física? Te pregunto. ¿Dónde está tu cromosoma Y? ¿Qué es el cromosoma Y? Es la sexualista en todas las células. Exacto. El cromosoma Y es el cromosoma que aporta el espermatozoide. ¿Ya? Y el espermatozoide le va a dar las características sexuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué características genómicas da? Es esta, la aparición de una banda. Ahora, la pregunta es, ¿qué expresión física tiene esto? O sea, si esto es el genotipo, ¿cuál es el fenotipo resultado de eso? No se sabe. No se sabe. Pero tuvo que estar ligada al sexo. De repente sujetos más fuertes, hombres más fecundos, quién sabe. Todavía no se sabe exactamente qué representa eso. Una mayor capacidad de adaptarse a otros medios. Una mejor adaptación. De repente un hombre más con un pensamiento un poco más panorámico, ¿no es cierto? De repente un poco más agresivo, ¿no? De repente un poco más valiente, que es un valor en la sociedad que siempre se ha ensalzado, ¿no? Y obviamente la selección natural hace que las mujeres elijan a los más valientes, ¿no es cierto? De repente un sujeto más fornudo, ¿no es cierto? Tú de un hombre que ves, flaca, ¿qué ves? Sus músculos. Seguro que están viendo los músculos glúteos. No, ahí está la billetera. Sí, pues las chicas ahora ven muy bien la billetera, ¿no? Ese billetera mata galán, ¿no? Puede ser simpático, guapo, pero si la billetera está misia, tiene que sufrir esta mutación. Entonces, mira, acá vino con billetera, entonces mira, ahí está. Y la última, mire, es del amerindio. El M3 surgió en la población asiática que llegó a América. Y es la M3. Recuerden acá, 168.9 y este es un tercio de 3. La M3. 3 mutaciones. El hombre de América tiene estas 3 mutaciones. Miren cómo podemos rastrearlo. Salida del África, Asia y luego América. ¿Por dónde vino entonces el ser humano? Tuvo que haber venido por el estrecho de... Le sigue sus marcadores. ¿Me entienden? Los que se quedaron en el África solo tienen el ancestral. ¿Me entienden? Si agarramos a un negroide, ¿no? Incluso a nuestros negroides que están acá, porque ellos tampoco hicieron esta travesía, ¿no? Los negroides que llevamos a América los llevamos a través del mar como esclavos, y ellos no tienen esto, no tienen. Y la otra teoría que vinieron por la Oceanía no tienen tampoco esos marcadores. No tienen esos marcadores, O sea, ya no es teoría, excepto, excepto eso me faltaba decirlo, los de la Polinesia. Claro, por eso es otra teoría. Los de la Polinesia, y ahora estamos conversando, el otro día conversé con Walter Alba. ¿Lo conocen a Walter Alba? Claro. Está hablando de una teoría. ¿Qué pasa? Que en la población de moches existen negroides. En los cerámicos, negroides. ¿De dónde vinieron los negroides? Si antes del incanato no hubo negroide. El negroide vino ya con la conquista.
¿Cómo es que hay esos genes negroides ahí? ¿Ah? Porque se supone que todos los indoamericanos y paleoamericanos tienen este marcador genético. ¿Entendieron? Siguiente. ¿Entendieron entonces? Miren, esto es como para dejarles a ustedes una información en la que nos enteremos de que somos un solo pueblo. ¿Y cómo, autor, usted nos dice que somos de un solo pueblo? Prende la luz acá. Cayó Alan. Cayó Alan. El legendario Alan. Bueno, vamos a ver ahora la participación del género femenino. ¿Dónde está su participación y por qué pensamos que provenimos de un solo pueblo? Ustedes saben, igual acá, tienen una célula, tienen un núcleo, ¿cierto? Vamos a hablar de la célula haploide femenina, que vendría a ser el óvulo, ¿cierto? El óvulo tiene su núcleo, es un núcleo, ¿no es cierto? Y viene nuestro amigo y siempre mal ponderado espermatozoide, es la célula haploide masculina, es el espermatozoide. Igual también tiene su información genética y cuando atraviesa esto unen, ¿no es cierto?, sus componentes, ¿verdad? Esto aporta uno y este aporta el otro. Nosotros venimos con nuestra propia organela. ¿Qué organela es esa? La mito. Acá también viene con su propia organela, mitocondria. En la mitocondria, ¿hay o no hay ADN? Se llama el ADN mitocondrial. Mitocondrial. ¿Verdad? Nosotros también tenemos nuestro ADN mitocondrial. O sea, información genética. ¿Está bien? Cuando este caballero atraviesa la barrera, lo que va a depositar acá es solamente el ADN que está contenido en su núcleo. O sea, tienes N cromosomas acá y N cromosomas acá. Cuando entran acá, estos dos N se convierten en 2N cuando se convierte en una célula haploide, cuando hay embarazo. ¿Está bien? O sea, cuando hay fecundación. Cuando este pasa para acá. Pero lo único que entra acá es nuestro material genético. No entra nuestro ADN mitocondrial. Y esta, cuando va a entrar a duplicación, se duplica también el material genético de la mitocondria. O sea, la mamá aporta su ADN mitocondrial y el futuro hijo, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es duplicar y luego dividirse en dos, de manera que va a dar como resultado dos células con su propio núcleo, que esta vez ya tiene 2N, y cada quien con su propia mitocondria, ¿no es cierto?, con su ADN mitocondrial, que ahora lo estoy poniendo así, ¿no?, como si fuera una sola. ¿Se dan cuenta? O sea, que la mitocondria que nosotros tenemos, ¿de quién proviene? De la madre. ¿Tanto para el varón como para la mujer? Claro. Entonces, el ADN mitocondrial que tú tienes es de tu mamá, ¿no es cierto? ¿Y es exactamente igual al de tu mamá o no? Sí.
¿Sí o no? Sí. Es exactamente igual de la mamá porque se duplica. Y el que tuvo tu mamá es exactamente igual al que tuvo tu abuelita. También. ¿Y tu tarabuelita? Y ahí todas las generaciones para atrás. Hasta la Eva. Hasta la Eva. Si hemos visto que en todo el trayecto de nuestra salida del África hasta llegar al sur de América, ¿no es cierto? Todos compartimos el mismo genoma, ¿no es cierto? Solamente con esas mutaciones que hemos hablado. ¿Cuáles son las mutaciones? M100, Olo, M9, M3. ¿En qué cromosoma? Que solo lo portan los hombres. Y la mujer, ¿no es cierto? Nos ha dado el ADN mitocondrial. Y si ustedes lo ven, si seguimos rastreando, ese ADN mitocondrial se ha ido hasta atrás, hasta la primera mujer. ¿Vieron? ¿Eso qué significa? Que todos tenemos el mismo ADN mitocondrial. Y se ha demostrado que sea cual fuere el ser humano que le saquen y estiren su ADN mitocondrial, es exactamente el mismo. Todos tenemos el mismo ADN mitocondrial. Respuesta: todos provenimos probablemente de una o de dos mujeres, porque hay una pequeña diferencia, sutil. Tienen que haber sido hermanas muy cercanas para que haya surgido eso. ¿Entendieron, no es cierto? Un pueblo pequeño. Entonces, ¿hubo o no hubo un Adán y una Eva? Es muy probable que hubo un Adán y una Eva. Una, la que fue capaz, ¿no es cierto?, de crear un pueblo con ciertas características que le aportó también el varón. O sea, tuvo que haber existido esa característica que lo definió, que lo hizo diferente y que luego, al transmitirlo a sus siguientes generaciones, hizo que Sapiens sea un pueblo diferente, mucho más desarrollado. ¿Qué razones, qué cosa más le ha dado que hizo que el sujeto sea mucho más adaptado al medio? Esa es la teoría de la Eva mitocondrial. Estamos enlazados por el mismo ADN. No somos diferentes en cuanto al genoma. Somos solamente diferentes en rasgos que dan los genes. ¿Entendieron? Rasgos que dan los genes. Pero en lo sustancial, en lo fundamental, somos iguales. Qué interesante, ¿no es cierto? O sea, que es verdad que todos somos hermanos. Todos somos hermanos, por lo menos por la mitocondria. El ADN mitocondrial. ¿Verdad? ¿Se entendieron? Entonces ustedes podrían rastrear su genoma, ¿no? Podrían rastrear. Ahora pueden hacer tu rastreo. ¿Desde dónde vienes? No sé. Leí hace poco que un periodista peruano protagonista en otro país rastreó su ADN y resultó ser pariente directo de la momia Juanita. ¿De la momia Juanita? Sí. Fíjate. Puede rastrear porque cada grupo humano tiene sus propias características. Fíjense. Hace poco estuve en Chiclayo. El día domingo estuve. Y Alexis Zapata es uno de mis estudiantes ortodoncistas que está enseñando en el curso básico allá. Dice, doctor, quiero ir a Lambayeque, quiero comer causas de reñabana. Causas de reñabana, sí quiero comer. Es un poquito saladita, pero quiero probar. Pues vamos. Fuimos como a las 2 de la tarde. ¿Saben qué? No había dónde comprar. Dice que la causa se sirve entre las 11 y la 1 de la tarde. No más. Después no lo encuentras. Nos llegamos después de las 2 de la tarde y no había. La cosa es que comimos arroz con pato, que es lo típico de comer allá. Buenísimo, está buenísimo realmente. ¿Qué hacemos ahora? Vamos pues al museo. Y en el museo fuimos a ver al señor de Sicán. Y al señor de Sicán lo habían enterrado con la cabeza hacia abajo, ¿cierto? Mirando hacia abajo, pero mirando al oeste. O sea, así,
mirándolo eso. Imagínense la postura. Pero a los costados habían enterrado a todas sus mujeres y niños. Y el antropólogo, un alemán, quiso saber por qué los habían enterrado, ¿no? O sea, ¿por qué esa posición? Y además, ¿por qué todas esas mujeres al lado? ¿Y saben qué cosa rastreó? 8 de las mujeres eran parientes en línea directa con él. O sea, eran sobrinas, ¿no es cierto? Pues estaban vinculadas. Y que provenían probablemente del Ecuador, o sea, de la zona del norte, ¿no? O sea, todas esas cosas, ¿a través de qué? De la genética. ¿Y qué cosa hicieron? Agarraron el diente, lo muelen el diente, ¿no es cierto? Y por lo tanto libera la pulpa, y al liberar la pulpa está contenida toda la información genética en las células desecadas. Entonces, lo que hacen con las células desecadas ahí es que sacan el ADN, hacen las cadenas y rastrean, ¿no? Y otra vez vuelven a formar las bandas que se ven en la televisión también, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces si se puede rastrear? Podemos rastrear de dónde viene nuestro genoma. ¿A quién le tocó hoy día compartir? ¿Qué nos trae? Ceviche de pato. ¡Soy!